Apreciados oyentes, reciban cordiales saludos de todos quienes hacemos Onda Empresarial, Mérida en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Hoy estamos grabando este programa desde los espacios del Hotel La Terraza que gentilmente los han cedido para la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida y su programa Onda Empresarial. Hoy será un programa por demás interesante porque tendremos con nosotros al doctor Luis Pedro España, catedrático universitario y además articulista del diario El Nacional, con quien pues ahondaremos en temas de mucha importancia para todas y todos los venezolanos. Mientras tanto, estamos laborando en el control del sonido en estudio Mario Uzcategui Rivas, en el control del sonido y en la grabación de este espacio Jorman Ramírez, en la edición y montaje Eslián Balbuena y un servidor, José Miguel Monaga, certificado universitario de locución 42.944 y periodista bajo el número 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Onda Empresarial, Mérida en la Onda del Emprendimiento, y vamos a dar inicio a la acostumbrada agenda semanal de la Cámara de Comercio e Industria con nuestra gerente general, la licenciada Elsie Maldonado. Muy buenos días, Elsie. Buenos días, José Miguel, y buenos días a toda nuestra audiencia del programa Onda Empresarial. Dentro de las actividades que tenemos pautadas para esta semana, tenemos de que el lunes y martes 6 y 7 de julio respectivamente, asistiremos a la ciudad de Caracas, específicamente a Fede Cámaras, donde se realizarán diversas reuniones con el directorio regional de Fede Cámaras, todas las Fede Cámaras del país, así como la reunión de directores ejecutivos que se llevará a cabo el día martes. Dentro de la agenda prevista para esta reunión se tiene de que hay dos ponencias. La primera, Venezuela y su entorno internacional. Como ponente se tendrá a la abogada María Teresa Velandria, quien es especialista en Derecho Internacional, Económico y de la Integración. También en otra de las ponencias que tenemos es resultados de la participación de Fede Cámaras en la 104 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, cuya ponente va a ser la abogada Eloína Pérez Di Giacomo, quien es asesor jurídico de Fede Cámaras Nacional. De igual manera, el mismo martes 7 de julio, en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida se tendrá el grado de los niños del preescolar de la comunidad educativa del Centro de Educación Inicial Simoncito Virgen de las Nieves, ubicado en el sector F del Oscuro. En reiteradas oportunidades, todos los años, hacemos esta actividad en conjunto con este preescolar, las cuales son aproximadamente unos 60 niños que se gradúan de preescolar para primer grado. El día miércoles 8 de julio vamos a tener una reunión con el rector de la Universidad de los Andes, el profesor Mario Bonucci, quien gustosamente nos recibirá en el rectorado y al cual la Cámara de Comercio manifestará el apoyo acerca de la difícil situación por la cual está atravesando la universidad. De igual manera, en esta reunión se van a tratar temas como la Comisión de Educación de Fede Cámaras, de la cual la Cámara de Comercio y Fede Cámaras Mérida forman parte, así como otras de índole académico. Para el día miércoles 8 de julio, también a las 6 de la tarde, vamos a tener la primera reunión para la organización de los 11º Juegos Deportivos Empresariales. Estamos invitando a todos nuestros delegados deportivos de las empresas afiliadas a que participen en esta reunión, que va a ser a las 6 de la tarde, como les he dicho, en las instalaciones de la Cámara de Comercio. En esta primera reunión se van a discutir todos los puntos de logística y de organización en cuanto a los 11º Juegos Deportivos Empresariales, que los vamos a realizar en el mes de octubre. También tenemos otra actividad que es la organización Reto Mantra, que está invitando a una importante actividad que se realizará en Mérida, denominada Mérida Emprendedora. Esta actividad está avalada por la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias, y el Reto Mantra es una organización juvenil a nivel nacional cuyo proyecto bandera es de Profranquicias, con el fin de fomentar el emprendimiento en Venezuela.
Anualmente se realiza este evento llamado Mérida Emprendedora, donde se brinda la oportunidad de conocer metodologías de emprendimiento para gestar modelos de negocios, además de motivar a los participantes con emprendedores locales y empresas exitosas en cada región. El evento se realizará los días 10, 11 y 12 de julio en el auditorio de Forestal. Están todos cordialmente invitados y para tener información al respecto de este pueden visitar la página de web www.evenglobe.org.be. Para cualquier información de todas estas actividades se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos 0274-271-3267, el 271-3855, nuestra página web www.camaradecomerciodemerida.com, nuestra cuenta Twitter @comerciomérida. Continuamos a través de Onda 105.3, la superestación en Onda Empresarial Mérida, en la onda del emprendimiento. Y como lo habíamos anunciado, el programa de hoy está con nosotros y es realmente un honor para Mérida y para la Cámara de Comercio e Industria la visita del doctor Luis Pedro España, quien ha sido invitado por la Universidad de los Andes a dictar una conferencia en los espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales sobre desigualdad y crisis social. El doctor Luis Pedro España, pues un destacado universitario, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, así como profesor de pregrado y posgrado en la misma universidad y en la Universidad del Zulia, también en la Fundación Polar, y es conocido pues por su vasta obra literaria y como un articulista del diario El Nacional, en donde seguimos pues semana a semana todos sus artículos, por demás muy interesantes. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Pedro España y el saludo, doctor Luis Pedro España, para Mérida en la onda del emprendimiento. Bueno, buenos días a todos y encantado de estar aquí con ustedes. Tenía un tiempito sin venir a Mérida y qué bueno que me invitaron porque además la ciudad está cambiada, están centros comerciales y el trole y las colas en el centro. Está simpática la ciudad. Ha crecido la meseta, aunque ya no da para más, pero sí está creciendo fuertemente. Doctor España, pues usted ha venido a dictar una conferencia, pero quisiéramos comenzar este espacio hablando acerca de los trabajos últimos que se han realizado sobre las condiciones de vida en Venezuela, la pobreza y los programas sociales. Sí. Después de 16 años del gobierno bolivariano y revolucionario que llega al poder con el comandante teniente coronel Hugo Chávez, con un llamado para erradicar la pobreza, parece que después de 16 años la pobreza ha aumentado. ¿Es así? Sí. Bueno, como tú me dijiste que esto era conversadito, entonces vamos a hacerlo conversadito, pues, ¿no? Fíjate, efectivamente, si uno, digamos, toma dos momentos específicos, digamos, a lo largo de estos 16 años, incluso un poquito más, que eso fue el trabajo que hicieron las universidades, la Católica, la Simón Bolívar y la Central. Y es que tomamos lo que fue la encuesta social del año 1998, que fue la última encuesta social que se hizo en Venezuela. La encuesta social, un poco para los amigos que nos están escuchando, es una encuesta que no es nada más una encuesta de pobreza, ni mucho menos. No solamente es, digamos, un estudio de pobreza, sino que es un estudio de condiciones de vida. Es tratar de hacer como una radiografía social completa, donde se abarcan los distintos sectores en lo que la vida social puede ser dividida, es decir, la educación, la salud, las condiciones de las viviendas, por supuesto todo el tema del empleo, el tema del trabajo, de la forma como las personas están insertas en el mercado laboral. Y esa encuesta, ¿verdad?, de condiciones de vida que se hizo en el año 98, eso lo hizo el gobierno nacional de la época con el financiamiento, pero más importante que el financiamiento, con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se dejó de hacer esas encuestas como muchísimas otras cosas, digamos, de levantamiento de información. Se hizo en Venezuela porque una de las tantas cosas que nos han pasado en estos 16 años es que el país se ha puesto muy opaco
no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Y en la medida en que las cosas van empeorando, pues entonces todavía más opacidad hay en términos de la información que se genera en el país, ¿no? Entonces, cosas como la encuesta Hogares por Muestreo es una encuesta que se hizo en el 2013, 2014 y en este 2015 sí se ha hecho, no conocemos los resultados. Por supuesto, ya lo que ha sido, digamos, el cenit de este proceso de oscurantismo ha sido, bueno, lo que está ocurriendo con las cifras del Banco Central de Venezuela, que no publican. Y no, tiene ya varios meses sin salir a la calle. Claro, y hay cantidad de cosas formales, o sea, que tienen que ver con la contabilidad de las empresas, que tienen que ver con la generación de presupuestos, donde la contabilidad nacional, o sea, las cuentas nacionales son indispensables. Yo creo que, y eso lo han dicho muchos otros analistas, en ningún momento de la historia moderna, vamos a llamarla así, de Venezuela, se habían dejado de publicar estadísticas. En el ámbito social eso ha pasado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, como decía, el cenit ha sido lo que está ocurriendo con el Banco Central. Entonces, en el marco de esta opacidad, que como te decía, en la medida en que las cosas se van poniendo peores, pues entonces más oscuras se ponen, ¿verdad? Para que la gente de alguna manera no las vea. Esa encuesta social no se volvió a hacer. Las universidades, un poco siguiendo pues a lo que es probablemente el eslogan más bonito que tienen las universidades, ¿verdad? Que es la casa que vence las sombras, pues entonces ante tanta sombra habría que prender un candil, y entonces ese candil, exacto, y ese candil, bueno, lo prendió las universidades, dos universidades nacionales importantes, ¿verdad? Y la católica, y lo que hicimos fue replicar la misma investigación, es decir, la misma metodología de la encuesta social que se hizo en el año 98. Lo único que se añadió diferente, ¿verdad?, a esa encuesta del 98 fueron dos cosas que no había forma de no añadirlo, que era levantar información sobre la percepción de los venezolanos sobre el tema de la inseguridad. O sea, en el 98 ciertamente había un problema de inseguridad, pero no un problema tan grave como en este momento. En el año 98 podíamos tener bastante menos de 6.000 asesinatos al año, y nosotros estamos llegando a casi 25.000 en estos últimos años. Pues entonces había que introducir un módulo de inseguridad, y el otro módulo que había que introducir era el tema de las misiones, o sea, los programas sociales que eran del año 98, pues entonces actualizarlos con el tema de las misiones. Entonces ese fue, digamos, el trabajo que hicimos, y los resultados, bueno, más o menos los hemos dado a conocer en distintos medios de comunicación, en distintos foros y reuniones donde universidades, como el caso de la Universidad de los Andes, que nos ha prestado su espacio para debatir y para discutir sobre estos resultados. Y algo que yo creo que va a ser la primicia para tu programa, ¿verdad? De la Cámara de Comercio de Mérida. Nosotros estamos saliendo a campo para levantar una segunda encuesta nacional de condiciones de vida, y estamos saliendo a campo el mes que viene, igual que el año pasado, ¿verdad? Que en 2014 se va a hacer en agosto y septiembre, se va a hacer el campo, en noviembre tenemos la base de datos, y seguramente a finales de noviembre vamos a dar los primeros resultados, porque si con los resultados del 2014, ¿verdad?, como se dice en criollo, a uno se le pararon los pelos, ¿verdad?, pues entonces en el 2015 todo va a ser peor. Con ingresos elevados para ese momento, ¿no? Porque el barril de petróleo todavía estaba sobre los $100. Bueno, por lo menos el primer semestre sí, el primer semestre del 2014, porque el precio se precipita es en el segundo semestre del 2014. Pero ciertamente ya el mal estaba hecho, o sea, ya, si recuerdas, llegamos a tener un barril cercano a los $150. No llegó la cesta venezolana a 150, sino 130 en el año 2008. Y después con la crisis financiera, digamos, planetaria, pues, ¿no? Esa recesión importante que hubo en el 2009, pues los precios del petróleo comenzaron a caer, pero tendieron a estabilizarse por el orden de los $100, pues, ¿no? Pero a Venezuela le pasó lo que le pasa a los borrachitos, ¿verdad? Que se acostumbra, por supuesto, a beberse botellas de licor caro todas las noches, y entonces después cuando tiene que pasarse para la guarapita,
no se acostumbra, pues, ¿no? Y sin embargo tiene como ese mismo síndrome de abstinencia. Y eso es un poco lo que le pasó al país entre el 2008 y el 2012, porque ya en el 2008, específicamente en el 2009, había que haber implementado políticas diferentes, y el gobierno nacional estuvo haciendo entre el 2009 y el 2012, y por supuesto en el 13 y en el 14, y ni que hablar del 15, pues comportarse de la misma manera. Y entonces, claro, entre el 2009 y el 2012, usted se pudo comportar de la misma manera porque este borrachito, ¿verdad?, llamado gobierno nacional, pues comenzó a utilizar las reservas, los fondos, los ahorros que había acumulado en el tiempo, y eso permitió generar como cierta ilusión de que la cosa no era tan mala como los profetas del desastre habitualmente, llámese profesores universitarios, analistas o opinadores, comenzaban a anunciar. Por supuesto, todo se precipita después del 2012 porque los fondos se acaban, las reservas se acaban, y los desequilibrios, que yo creo que es el rasgo más importante de esta crisis, los desequilibrios, la acumulación de esos desequilibrios, es lo que nos está llevando a la situación actual, que es una situación, una vez más, nunca antes vista. O sea, ningún venezolano, como nunca antes, como le gusta decir al gobierno, ¿verdad?, como nunca antes en la historia, como nunca antes en la historia los venezolanos han tenido que hacer cola para abastecerse, como nunca antes en la historia tenemos un nivel de inflación que este año los más moderados suponen que va a llegar a 150% la inflación. Y hay algunas estimaciones como del Bank of America de 170 o de 180%. Entonces, este año 2015 estamos viviendo una crisis de desajuste que ningún ajuste neoliberal nos había llevado a esta situación. Así es, ningún paquete, ni siquiera aquellos famosos Chicago Boys que tanto fueron denunciados exactamente en la época. Doctor España, en algún punto del desarrollo del gobierno del extinto presidente Chávez, momentos en que su popularidad llegó a niveles muy bajos, el repunte en positivo se dio con la aparición de las denominadas misiones sociales. Sí. El actual presidente, Nicolás Maduro, sostiene cada vez que va a dar su mensaje anual al Parlamento Nacional que Venezuela podrá dejar de hacer todo, pero que sus ingresos continuarán yendo hacia los sectores populares y a redoblar las misiones sociales. Sí. Eso parece que no es cierto, porque todos observamos el deterioro en las instituciones educativas, en la educación, en materia de seguridad, pero sobre todo en toda la materia social, en la materia de salud. El venezolano vive a diario pues toda esa calamidad, y de acuerdo a los estudios que ustedes vienen desarrollando a lo largo de los últimos años, ¿hacia dónde ha ido pues el criterio de que las misiones han sido exitosas? Sí. Fíjese, la historia de las misiones es una historia más política que social, ¿sí? En algún momento no, en repetidas ocasiones el propio presidente de la República inclusive lo dijo, o sea, como el presidente Chávez, ¿verdad? De verdad que una de las cosas que tenía es que era muy sincero, pero a posteriori, es decir, es como los niñitos malcriados, pues, ¿no?, que hacen travesura, miente todo el tiempo diciendo que no hizo la travesura, y en el momento en que la mamá está feliz o en el momento en que la casa está dichosa, pues entonces en ese momento, ¿verdad?, confiesa su travesura, pero por supuesto, como todo el mundo está contento, entonces no lo van a castigar. El presidente Chávez hacía mucho eso, ¿verdad? ¿Y cuál fue la trampa, digamos, o digamos el engaño que mantuvo sistemáticamente, y una espectacular propaganda política y una espectacular forma de comunicar los mensajes, que te voy a contar una anécdota sobre eso un poquito más adelante para que los oyentes más o menos tengan idea de la potencia que tenía la propaganda durante el gobierno de Chávez, y por supuesto también durante el gobierno de Maduro. El presidente Chávez confesó que las misiones sociales eran para ganar el referéndum revocatorio, y declarado de esa manera, ¿sí?
cuando son presentadas supuestamente para dignificar al pueblo, son presentadas para erradicar el analfabetismo, son presentadas para que el pueblo tenga lo que nunca tuvo, para que sea feliz, pero es la declaración de la hipocresía. O sea, declaramos que la función principal de las misiones sociales era ganar el referéndum. ¿Y a través de qué mecanismo? Bueno, por supuesto que la popularidad del presidente a lo largo, fundamentalmente después del referéndum revocatorio del 2004, hasta, digamos, por lo menos hasta el momento de su muerte, con sus altibajos, pero por lo menos hasta el momento de su muerte gozó de una amplia popularidad. Bueno, ganó unas elecciones, si bien no con el 60%, sí con el 55% del electorado. Esa popularidad no puede endosársele nada más a las misiones. O sea, es una forma muy simple de analizar la realidad, suponer que el venezolano apoyaba al gobierno porque recibían una bequita o porque tenían la posibilidad de recibir algún tipo de beneficio. Yo creo que eso es una forma muy corta de ver la realidad. La popularidad del presidente Chávez tiene que ver básicamente con dos cosas. En primer lugar, porque disfrutó de un boom petrolero como teníamos 30 años sin haberlo disfrutado. Entonces, las misiones sociales no son nada comparado con la transferencia de recursos a favor de las familias venezolanas en general que supuso el subsidio al tipo de cambio. O sea, el hecho de que un bolívar fuera igual a $2.30, eso significa que con un bolívar usted compraba en Venezuela muchísimo más de lo que con $2.30 podía comprar en Estados Unidos o fuera de la frontera. La transferencia de recursos que allí ocurrió fue infinitamente más grande que cualquier misión, que cualquier. Y soy capaz de contabilizar eso, ¿verdad? Y al momento de contabilizarlo nos podemos quedar bastante cortos en decir algo así, que la transferencia a través del subsidio al tipo de cambio pudo haber sido algo así como 100 veces más de lo que pudo haber sido la transferencia a través de las misiones. Pero ¿dónde estaba puesto el mensaje? El mensaje no estaba puesto en que tenemos un tipo de cambio, teníamos un tipo de cambio subsidiado que permitía que en este país entraran los carros último modelo importados más espectaculares que pueden haber en todo el mundo. 500.000 carros solamente en el año 2007. Claro, pero no solamente 500.000 carros, que ya es una barbaridad, ¿verdad? Sino además, ¿qué carros? O sea, usted iba, y en la ciudad de Mérida estoy seguro que también, porque además he visto las camionetas y he visto los rústicos, y he visto los BMW, y he visto los Mini Cooper, y he visto los carros espectaculares. Y se siguen viendo último modelo, 2015. Claro, pero muchísimo menos. En menor cuantía, muchísimo menos. ¿Pero por qué muchísimo menos? Porque la transferencia fue menor. Entonces usted contabiliza la transferencia, que fue el subsidio al tipo de cambio, y lo compara con las misiones, y querido amigo, la renta petrolera no fue para los pobres. La renta petrolera fue como usted lanza en un granero, ¿verdad? Maíz, y bueno, ¿quién se lo come? Bueno, el que tiene más agallas, el que es más rápido, la gallina que come más rápido es la que come más, y que normalmente esos suelen ser los ricos y no necesariamente suelen ser los pobres. Pero el mensaje fue puesto en las misiones, ¿verdad? El mensaje fue puesto en la política social. ¿Por qué? Porque la política social es ante todo una política electoral, fundamentalmente. Entonces, es el primer deslinde que hay que hacer. El primer deslinde que hay que hacer es que el bienestar social, expresado básicamente en incremento del nivel de consumo de los hogares venezolanos, no se debió a las misiones. De ninguna manera se debió a las misiones. Se debió fundamentalmente a la transferencia de recursos a través del subsidio al tipo de cambio. Y todos los que nos están escuchando, tú, yo, echemos un poquito de memoria, tampoco es que fue que ha pasado tanto tiempo. ¿Y qué pasó entre el 2004 y el 2008? Bueno, el que no cambió la cocina, ¿verdad?, amplió su casa. El que no amplió la casa se compró una casa. El que no tenía carro, pues se compró un carro. El que nunca había viajado, pues viajó. El que pudo sacó a los muchachos a estudiar en el extranjero, lo sacó, porque yo le decía a mi hijo, tú me sales más barato a mí en Madrid que en Caracas, me sales infinitamente más caro en Caracas que en Madrid. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque había un subsidio a la compra en el exterior. En este país se llegó a importar casi 70.000 millones de dólares en mercancía de todo tipo. Y por un lado era una política, digamos, de expansión de las importaciones, por un lado una política de incremento del consumo. En este país el consumo, según cifra del Banco Central, incrementó cada año 15%. Eso quiere decir que a la vuelta, ¿verdad?,
de los 5 o 6 años que duró el boom petrolero, casi tuvimos 100% de aumento del consumo. No hay país normal sobre la tierra donde sus ciudadanos en 5 años duplican su consumo. Esa fue la popularidad del presidente Chávez. Pero ese boom petrolero, ¿verdad? Ese boom petrolero distribuido, podríamos decir, bastante irresponsablemente, ¿verdad? Porque es algo así como quien se gana la lotería, ¿verdad? Una persona que se gana la lotería y entonces comienza a bonchar, ¿verdad? Y comienza a los hijos todos los regalos que quieren y a comprarles todo lo que quieren. Ese papá no va a ser popular, va a ser súper popular y además, y si tiene unos familiares en el exterior, en Uruguay, en Cuba, etcétera, y le regala cosas, pues ya no, ni siquiera es popular en su país, sino que es popular internacionalmente, es un papá internacional, ¿verdad? Aquí le dicen un líder internacional. Pero ese fue el responsable, ¿verdad? Pero después la inmensa irresponsabilidad es la actual. Y la actual es que es esa lotería que se ganó el país, que se la ganó con 30 años de distancia entre un tiempo y otro, esa lotería no se invirtió. Esa lotería no se utilizó para producir riqueza. ¿Y sabe por qué no se utilizó para producir riqueza? Este gobierno, y especialmente el presidente Chávez, pensaba que los empresarios son sus enemigos. Y toda la lucha contra el sector productivo, y cuando decimos el sector productivo no estamos hablando de grandes godos, estamos hablando de un señor que tiene una panadería, estamos hablando de un señor que procesa unas conservas, estamos hablando inclusive de algo que supuestamente para este gobierno es sacrosanto, como puede ser el sector campesino, porque esas medidas que afectan a lo que ellos creen que son los godos, también afecta al pequeño campesino, afecta al pequeño productor, afecta a la pequeña y mediana industria. El aparato productivo nacional, y ustedes lo saben mejor que yo, no voy a hablar de la cuerda en la casa del ahorcado, ¿verdad? Fue destruido en estos años y fue sustituido con un boom de renta petrolera. Una vez que nos gastamos la lotería, ¿verdad? Pues entonces estamos en la situación actual. La situación actual es una situación muchísimo más dramática que cualquiera que hayamos podido vivir en el pasado. Están escuchando Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento a través de Onda 105.3 FM, la superestación. Hoy conversando con el doctor Luis Pedro España, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, así como de la Universidad del Zulia y de la Fundación Polar, además de destacado escritor venezolano. Usted ya lo ha afirmado, doctor España, la botella se consumió, los índices de pobreza comienzan a sonar las alarmas porque sabemos que están aumentando progresivamente. El desabastecimiento se nota a diario, ya no solo en el interior del país, sino que en Caracas, la capital del país, donde aparentemente todo funcionaba bien, ya comienzan desde hace algunos meses atrás a aglomerarse frente a los centros de consumo de alimentos, de farmacias, los pobladores. Y esa es la realidad del país. Ante ese escenario, y usted como estudioso del aspecto social nuestro, ¿cómo ve el futuro inmediato nuestro? Sí. Bueno, viendo el futuro, a ver, cualquier estimación económica que se haga sobre la base de lo que se está haciendo actualmente, ¿verdad? Es decir, de lo que son las actuales políticas económicas, Venezuela parece entrar en un túnel de recesión económica que, digamos, como final no sabemos cuál va a ser. Las estimaciones, bueno, muchas empresas por distintas razones procedimentales tienen que hacer presupuestos, digamos, a 3, 4 años, y para poder hacer presupuestos a 3, 4 años tienes que tener unas variables, ¿verdad?, sobre las cuales montar esas hipótesis, y esas variables son, bueno, tipo de cambio, esas variables son inflación, esas variables son, por supuesto, en este país, es precio del petróleo, es cantidad de petróleo que se va a producir, etcétera. Bueno, el entorno macroeconómico proyectado hacia los próximos 4 años, lo único que indica es la hipótesis más optimista es un continuado proceso de recesión. O sea, este año vamos a tener una recesión que seguramente va a llegar al 7%, y algunos están diciendo que puede que incluso llegue al 10% la recesión. El año que viene, ¿verdad? El año 2016 también va a ser un año de recesión, sería un año de 5% de recesión, es decir, de caída del producto de 5 puntos, y el 2017 también, ¿ok?
Y eso es que eso va a ocurrir, eso es una bola mágica, ¿no? Las proyecciones no son para que se cumplan, las proyecciones son para indicarle al que está haciendo política pública, decirle, mire, si usted sigue por aquí, se va por un barranco. Y un barranco que no sabemos cuántos metros tiene de caída, ¿ok? Puede ser una caída algo así como infinito, ese hueco. Y todo parece indicar que ese es el camino que estamos llevando, porque el gobierno insiste otra vez en un tipo de política que ni siquiera con un barril a 150 o a 200 dólares podría funcionar. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando diciendo, bueno, si eso es verdad, si lo que está diciendo este señor es cierto, ¿por qué el gobierno sigue empeñado en mantener estas políticas económicas? La explicación básica, fundamental, yo creo que hay que buscarla en la historia, y no solamente en la historia venezolana, que tenemos algunas cosas de esas, sino también en la historia del populismo en América Latina. Los grandes países, digamos, que entraron en grandes catástrofes populistas que empobrecieron a sus países al máximo, ¿verdad? Y es lo que nos está ocurriendo a nosotros, como en el caso de Perú, de Alan García, de su primer gobierno, ¿verdad? A finales de los años 80, todo lo que fue la época del peronismo, en la Argentina, bueno, todo lo que fueron los gobiernos que vinieron después de los gobiernos de la dictadura militar en Brasil, que tenían con controles de precios, una inflación de casi 3000%. Pues la historia de esos países, que por cierto, hoy el caso del Perú es el país que más crece y que más ha crecido en los últimos años en América Latina. El caso, por supuesto, de Brasil también es un caso exitoso. Chile. Bueno, Chile por supuesto, pues no, pero como el populismo chileno está tan atrás, está en los años 70, quizás no nos podemos olvidar, pero el populismo peruano, el populismo brasileño y el argentino, lo que pasa es que el argentino todavía no logran salir, pues no, pero todos esos gobiernos lo que indican es que ninguno de los gobiernos que fue responsable de esas políticas económicas logró como desenredar el entuerto. ¿Y por qué no lo logran hacer? Básicamente por dos cosas, y es lo que le pasa al gobierno. En primer lugar, el dogma. Hay unos dogmas, pues, ¿no? Que aquí se llama el legado, o aquí tiene distintos nombres. El problema es que hay un dogma, hay una concepción de las cosas. Y en segundo lugar, está el tema de la contradicción de intereses. Es decir, los intereses que hay adentro, algunos intereses son evidentemente clientelares, son negocios que son incorpora tal nivel de contradicciones que paraliza al gobierno. Y usted ve al gobierno paralizado y lo ve por esas dos razones. En primer lugar, por razones ideológico-dogmáticas, y en segundo lugar, por sus contradicciones internas. Eso mismo le pasó a estos otros gobiernos populistas. Y solamente se cambiaron las políticas cuando cambió el gobierno. A uno de verdad le gustaría, y uno desde los distintos lugares donde uno puede expresarse lo ha dicho 1000 veces, de que el gobierno rectifique y efectivamente cambie. Pero no lo va a hacer, y no lo va a hacer por estos dos problemas. Está ideológicamente imposibilitado para hacerlo, y está pragmáticamente imposibilitado para hacerlo por la cantidad de intereses, privilegios que están, digamos, enfrentados dentro del propio gobierno. Entonces, uno diría, ojalá más temprano que tarde, en Venezuela comiencen a ocurrir los cambios políticos para que puedan ocurrir cambios en las políticas económicas. Es un momento para la docencia social, si usted quiere. Este es un momento para que los venezolanos se lleven un poco las manos a la cabeza y digan, Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? Pero bueno, de esos procesos de docencia social, a veces, como decían mi abuelo español, ¿verdad? La letra con sangre entra. A uno le gustaría que el pueblo... Ese era uno de los preceptos de la educación venezolana. Exacto, en los años 30, 40. Así es. Eso no tendría por qué, no debería habernos tenido que ocurrir eso, pero en este caso, la letra que no nos termina de entrar es hacer colas, ¿verdad? Para comprar lo más esencial, es que cuando las cosas aparecen pueden tener precios exorbitantes. Una manzana en un automercado de Caracas vale 1000 bolívares. Una manzana. Por supuesto, yo no voy a comer manzana nunca más, me imagino yo, pues no, pero una manzana vale 1000 bolívares en Caracas, ¿ok? Y le pongo ese ejemplo simplemente para que vea que, bueno, esos son los momentos donde donde la población tiene que reaccionar y dice, algo tenemos que estar haciendo mal. Esto no puede ser nada más culpa
digamos, de algunos agentes externos que son inmensamente poderosos, sino que algo estamos haciendo mal y evidentemente hay que cambiar. De verdad y de todo corazón uno le gustaría que el gobierno cambiara, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el sufrimiento social sería menor, pero la historia lo que nos demuestra es que estos gobiernos no cambian. Así es, pero estamos a escasos días de la apertura de las sedes diplomáticas, de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos de Norteamérica y la República de Cuba, principal aliado del gobierno tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Muchos años, casi 60 años, se escucharon los ataques del gobierno de Castro, ahora de su hermano Raúl Castro, hacia los Estados Unidos, hacia el imperialismo y hacia ese neoliberalismo al cual hoy están pues acercándose cada día más, y la muestra de la apertura de relaciones diplomáticas, ¿cree usted que daría algún aliciente para que el gobierno bolivariano, socialista y revolucionario de Nicolás Maduro copie algunas ideas de las que está poniendo en práctica Cuba luego de vivir tantos años en la pobreza y en la miseria? Bueno, yo creo que justamente también el caso de Cuba es un buen ejemplo de lo que decíamos anteriormente. En Cuba hubo un cambio de gobierno, claro, una transición hereditaria, ¿verdad? Pero evidentemente Raúl Castro no es Fidel Castro. Y digamos que el pragmatismo de Raúl Castro es mucho mayor al pragmatismo de Fidel Castro. El presidente Pepe Mujica, ¿verdad?, el expresidente de Uruguay, perdón, hace poco mencionaba justamente eso, de que aquí también pudo haber ocurrido una transición y las cosas de las que no estaba habilitado el presidente Chávez para cambiar, sí pudo haberlo hecho el presidente Maduro, pero el presidente Maduro sencillamente ha optado es por copiar. Y entonces, bueno, en esta lógica de copiar, primero siempre la copia es peor que el original, y en segundo lugar, pues en esta lógica de copiar, lo único que ha hecho es reproducir las contradicciones y los problemas internos. ¿Qué repercusión puede tener para la política interna venezolana lo que puede estar ocurriendo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? Bueno, por supuesto debe ser favorable porque es un mundo que se está haciendo cada vez más menos polarizado. Hay unas relaciones que se están, digamos, aproximando. Lo que era verdad hace 50 años ya no lo es hoy, y eso debería afectar, ¿verdad?, a las políticas públicas en Venezuela. No lo afecta. Yo creo que eso tiene que ver, como usted decía, con las contradicciones, tiene que ver evidentemente con lógicas casi mafiosas, pues, ¿no?, que hay en algunos sectores de las políticas públicas, y yo creo que la resolución de los problemas está entre nosotros. Digamos que esos eventos internacionales pueden ser parte de la pedagogía social de la que estábamos hablando anteriormente, pero lo que pase en Venezuela va a depender de los venezolanos, porque todos esos cuentos de camino de que los cubanos eran los que gobernaban, los que decían, eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. Yo creo que el gobierno de Chávez, por supuesto, tuvo como muchas inspiraciones, proximidades, inclusive tratar de, si usted decide no considerar para nada los sectores medios de la población venezolana porque considera que les son adversarios, que son enemigos, etcétera, pues yo creo que una de las cosas que hizo este gobierno fue buscar en la administración de La Habana, buscar esas capacidades, esos gerentes y esos proyectos que no podía buscarlos en Venezuela porque los sectores sociales que los tenían los tachaba como enemigos, ¿verdad? Entonces creo que no es verdad que nos estaban gobernando, pues, ¿no? Yo me imagino que algunos de los que nos están escuchando seguirán pensando eso. Yo creo que no, tengo algunas evidencias de que eso no es así, y por lo tanto, porque ahora Cuba se esté liberalizando, entonces ahora no es que nos van a mandar la instrucción, miren ustedes, liberalícense, pues, ¿no?, y entonces vamos a empezar a liberalizar. No, la cosa no es así de simple, pues, no, la cosa no es así de simple. Creo que tenemos que pasar nuestro propio calvario o purgatorio, según como lo queramos ver. Lo que sí es cierto es que si no ocurre un cambio político, no va a ocurrir un cambio económico y social en Venezuela. No podemos dejar pasar por alto el proceso electoral que se dará el 6 de diciembre, ya anunciado por el Consejo Nacional Electoral, y lo digo porque en su artículo del 25 de junio, la semana pasada, en el Diario Nacional, titulado Con el miedo al cuello, pues usted hace una reflexión muy interesante, y allí plantea
que las actuales autoridades gubernamentales y del partido de gobierno pues van a utilizar el miedo para coaccionar a la población, amenazando con acabar las misiones que en la realidad pues no están funcionando, pero también van a decir, y ya lo han dicho, que los sectores de la oposición pues no garantizan la paz y que de obtener una victoria el primero en salir a la calle para contrarrestar eso es el mismo presidente Nicolás Maduro, quien lo anunció en una de sus cadenas de hace pocos días. Ante esa realidad, las encuestas por primera vez indican que la popularidad del gobierno socialista está prácticamente por el suelo y la oposición con unos buenos números, pero aún sin poder ponerse de acuerdo porque no anuncian los candidatos y se estima que va a haber rencillas en algunas regiones, por lo menos en Mérida, se comentan de que los candidatos de los cuales no hubo elecciones primarias, pues no son del agrado de las mayorías, habrá que esperar para ver si eso es cierto. Pero ante eso, el miedo que va a imponer el gobierno socialista a la población, ¿desde qué punto de vista cree usted que puede ser contrarrestado? Sí. El miedo siempre fue una estrategia política del gobierno. La diferencia es que en el pasado hubo menos necesidad de utilizarla porque digamos que las partidas, ¿verdad? Los puntos de inicio de todas las campañas electorales, absolutamente todas, de las 12, las 14 o las 16 que han habido en Venezuela desde el 99, en todas el gobierno partía adelante. Y partía adelante 60-40 y partía adelante 70-30. Bueno, también. Esta es la única elección en la cual parte adelante la oposición. Y la oposición parte 60-40. ¿Okay? Cualquiera sea la encuesta que usted tome, ese es el número. 60-40, lo más, digamos, lo más optimista para el gobierno. Hay algunos inclusive que lo dan peor, pero digamos que eso sería más que suficiente. Por lo tanto, esos recursos extremos van a tratar de ser utilizados. Yo creo que el miedo tiene distintas formas, porque además es un miedo ambiguo. Es un miedo que es utilizado para movilizar, ¿verdad? Porque el miedo moviliza. Aquí no sale un perro, ¿verdad?, con los dientes afilados y a uno le puede pasar dos cosas. O uno se queda absolutamente paralizado del miedo, ¿verdad? O rompe el récord de los 100 metros planos, ¿sí? Entonces, el miedo paraliza o el miedo moviliza. El gobierno utiliza el miedo en los dos sentidos, tratando de paralizar a la oposición y tratando de movilizar a los suyos, ¿sí? Entonces, cuando en esto que tú me acabas de mencionar, que el ejemplo es muy bueno, en la misma cadena presidencial, casi que con una diferencia de 5 minutos, el presidente dice que va a reconocer los resultados electorales, cualquiera que ellos sean, ¿verdad? Y que invita a la oposición a que haga lo mismo, ¿verdad? Y a los 5 minutos dice, pero si la oposición gana, saldremos a la calle a no reconocer el triunfo, será pues, ¿no? Entonces, es la utilización del miedo en esos dos sentidos, lo vamos a ver mucho. El problema es que otra vez, el presidente Chávez le quedaba bonito todo, y le quedaba bonito todo, ¿por qué? Bueno, porque la cosa estaba buena, ¿verdad? Porque el que no tenía planes, como decíamos, de comprarse un carro, era que iba a ir de viaje, todo el mundo tenía un plan. Aquí el único plan es dónde voy a conseguir papel toalé, ¿sí? Aquí el único plan es cómo hago para que me alcance el dinero para comprar las 4 cosas que hay que comprar. Entonces a este gobierno todo le queda muy feo, pues, ¿no? Entonces, sí creo que vamos a ver cosas, realmente abusos. Yo creo que este tema de la paridad de sexo, creo que fue, por supuesto, una jugada de última hora para tratar de poner a la oposición a pelear. O sea, lo mejor que le puede pasar al gobierno es que la oposición pelee. Yo creo que la oposición, fuera de cualquier, digamos, controversia interna, etcétera. Además, la oposición venezolana es demócrata, usted puede hablar, pues, ¿no? En la del otro lado hay que hablar escondido. Yo creo que está absolutamente garantizada la unidad, digamos, formal, ¿verdad? Es posible que salga algún advenedizo, pero que en un contexto, digamos, como vamos a llegar en diciembre, vamos a llegar en un contexto en diciembre, digamos, donde la gente está clarita qué es lo que va a haber que hacer, ¿verdad? Y son los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo creo que ahí no va a haber fisura. A mí me preocupa la unidad no es en las elecciones, a mí me preocupa la unidad es si la oposición gana, porque ahí es donde va a ser importante la unidad. Porque lo que sí le puedo decir a todos los venezolanos es que todas las estimaciones que estamos haciendo es que evidentemente
nosotros vamos a ir a un escenario de ingobernabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno va a tratar de, lo que él mismo dijo, tratar de salir a la calle. Lo que pasa es que creo que va a tener poco chance de hacerlo, porque el perdedor no suele tener mucha fuerza para hacer cosas indebidas. Pero como dicen las personas mayores, ¿verdad? Hay que llegar a esa orilla para ver cómo se cruza, y hay que llegar a la orilla. Y con más votos que lleguemos a la orilla, pues entonces mejor para cruzar ese río. Pues, ¿no? Pero yo de verdad no le temo al tema de la unidad. Yo creo que vamos a ir sólidos, o sea, vamos a ir, digamos, con una plancha única. Y yo creo que el resultado electoral va a ser importante por aquello que decíamos, porque las universidades y los profesores universitarios siempre somos de oposición, siempre. Y eso fue algo que lamentablemente el presidente Chávez y bueno, el presidente Maduro mucho menos tampoco lo entendieron. Pero una de las cosas que decíamos durante Acción Democrática de Copey era aquella frase de Cabruja, en un artículo de Cabruja, que decía: Acción Democrática de Copey deberían irse un rato a las duchas, para que desde las duchas, ¿verdad?, con cabeza fría, entiendan los errores que han cometido y después puedan volver a venir, ¿verdad?, a por lo menos no cometer los mismos errores. Al gobierno hay que hacerle lo mismo. Al gobierno hay que mandarlo para las duchas, ¿verdad? Al gobierno no hay que matarlo, ni hay que, nada de eso. Al gobierno hay que mandarlo a las duchas, ¿verdad? Como los pitchers cuando ya no lanzan strike, hay que mandarlo a las duchas, a que se refresque, a que vea el juego desde la tribuna o desde el dogado, a que aprendan cuáles fueron sus errores y después entonces, si el pueblo venezolano le vuelve a dar la ocasión, regresen al gobierno a ver si lo pueden hacer un poco mejor. Así es, tal vez a recordar un poco cómo se vive en oposición. Pero antes de finalizar, doctor España, usted por allí en algunos momentos de esta conversación nos dijo acerca de una anécdota, no sé si recuerda, porque no queremos que se escape. Sí, la anécdota que te tenía era que en todas estas situaciones así como de transición fuerte siempre aparece, o sea, un momento donde el gobierno, por muy radical que sea, por muy autoritario que sea, por muy recio que sea, en algún momento dice: mira, hasta aquí llegamos, ¿no? Y hay una frase famosa, y esa es la anécdota que quería comentarle, de la dictadura de Pérez Jiménez. Creo no fue si era Llovera Páez o era Suárez Flamerich, creo que es Llovera Páez, que en el pleno momento pues, Felipe Llovera Páez. Yo creo que fue Llovera Páez, que le dijo al general Pérez Jiménez: general, pescuezo no retoña, vámonos, ¿sí? Y también está la famosa frase de Guzmán Blanco, que le dijo a su mujer, ¿verdad?, ya cerca de abandonar el poder, de decirle: fulana, vámonos, que aquí las gallinas están cantando como gallo. Nosotros vamos a tener nuestra frase para hacer esta transición política también. Muy grata la conversación, doctor España. Queremos darle las gracias pues por haber tomado parte de su tiempo acá en Mérida, que es muy breve, para conversar a través de Onda Empresarial. Mérida en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, y le damos pues la cordial bienvenida para estar acá en Mérida, claro, en la Universidad Bicentenaria, 230 años de excelencia y libertad, y siempre pues grato conversar con usted en estos espacios de Onda, la Superestación. Muchísimas gracias, feliz estadía en Mérida. Gracias a usted.